Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Toca hablar de nuevo de aranceles, de guerra arancelaria, pero lo vamos a hacer no desde el punto de vista de la geoeconomía, de las cifras, de cuestiones relacionadas con balanzas comerciales, sino de la herramienta económica que va mucho más allá. No es solamente eso, que pudiera parecerlo, sino que es un elemento que está tensando la cuerda de las relaciones geopolíticas de la primera potencia del mundo, tanto que hasta sus propios aliados pueden llegar a romperla. Una política arancelaria como la que está sobre la mesa, que no distingue entre aliados y rivales, que responde a una lógica puramente transaccional, donde cada país es valorado no por sus valores compartidos, por su historia común o por lo conveniente de tener de tu lado a esa nación, sino por su saldo comercial, única y exclusivamente. De tal manera que los que eran amigos empiezan a mirar hacia otros horizontes, nos guste o no, eso es lo que va a pasar, eso es lo que pasa cuando tratamos mal a nuestros amigos. La Unión Europea, en este caso, es lo más claro, lo más cercano en una relación comercial intensísima como ha tenido históricamente con Estados Unidos y, sin embargo, especialmente maltratada, acusada con una dialéctica verdaderamente hostil por parte del presidente de Estados Unidos, de tal manera que Bruselas actúa en consecuencia y acelera su estrategia de diversificación de alianzas. Por ejemplo, el acuerdo con Mercosur, que podría dar lugar a la mayor zona de libre comercio del planeta con más de 700 millones de personas, es un ejemplo de un viraje como del que hablamos. O el propio Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, insistiendo en que mientras unos levantan barreras, otros construyen puentes. Una apuesta, en este caso, por el multilateralismo frente a esa unilateralidad de la que hace gala Donald Trump cuando decide cómo son sus relaciones con los 190 y tantos países que hay sobre la faz de la Tierra. Hemos visto que hay bloques que apuestan por la cooperación y, sin embargo, la primera potencia apuesta por la confrontación. Y al final, la respuesta de tus amigos tradicionales es que si abandona Washington el terreno de los pactos, otros ocupan ese espacio. Tenemos a China, que es la segunda potencia económica del mundo, que es la segunda potencia demográfica del mundo y que mueve ficha. Estados Unidos, al final, aquí, le guste o no al Pentágono o a la Casa Blanca, lo que hace es ofrecerle a Pekín una oportunidad geopolítica de gran alcance. Por ejemplo, con el acercamiento, que no está exento de polémicas, entre Europa y China, matizado, lleno de desconfianzas, pero puede suponer a largo plazo una reconfiguración de las alianzas, una oportunidad para redefinir el papel de cada uno de los actores en el tablero mundial que está surgiendo en este siglo XXI. Porque Trump, con estos movimientos, no hace solamente un acto económico, no solo protege la industria estadounidense, erosiona de paso el sistema de alianzas que ha sustentado durante décadas la hegemonía global de Estados Unidos. Porque Estados Unidos es lo que es, aparte de por méritos propios, obviamente, porque tiene bases a lo largo y ancho de todo el mundo, porque tiene tratados a lo largo y ancho de todo el mundo, porque reconstruyó o ayudó fundamentalmente a reconstruir Europa occidental y se ha aprovechado también y se ha beneficiado de esas prerrogativas que ha tenido en territorio europeo. Y es que las alianzas no se sostienen exclusivamente con tratados, se sostienen con confianza. La confianza, lo sabemos, no se impone, se gana. Por eso ahora la circunstancia es verdaderamente preocupante. No es que Europa intente convertirse en rival de Estados Unidos, que no lo va a ser nunca. Se trata de que en un mundo en transformación los espacios que quedan libres se van llenando, de tal manera que Trump, con su Make America Great Again, con su America First, está dejando a los demás, a las demás potencias internacionales, muchos espacios vacíos que ocupar.
El hecho es que además con sus políticas se está debilitando la idea de una comunidad internacional basada en reglas comunes, lo hemos hablado aquí, el derecho internacional que evitaba los abusos de poder por parte de los fuertes está ahora mismo de capa caída. No digo que desaparecido del todo, pero desde luego no pasa por sus mejores momentos. El hecho también es que si Estados Unidos se obstina en convertir a sus aliados en competidores, si los empuja a buscar a otros con quienes aliarse, el coste va a ser verdaderamente alto, va a ser lento, no va a ser inmediato, pero va a ser de una fractura profunda con las consecuencias que eso tiene a largo plazo. Al final, los equilibrios globales, es evidente, no se rompen de un día para otro, pero se van erosionando poco a poco, se van agrietando, se van desplazando y cuando terminen por reconfigurarse de forma total, a menudo lo harán de una forma ya irreparable. Y el momento en el que estamos, se repite una y otra vez, es el de reconfiguración del orden mundial hacia una nueva polaridad, que veremos cuántos compañeros puede gozar de ellos Estados Unidos, cuántos están a su favor y cuántos en contra. Es tiempo de tomar decisiones. Más le vale a Estados Unidos tomar las adecuadas porque la historia lo ha mostrado muchas veces. Un hegemón en declive, si está solo, es mucho más vulnerable. Y este mundo, es un hecho, ya ha empezado a girar. Y cuando el mundo gira, no espera. Vamos ya a hacer un alto en el camino, una parada, nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, tiempo para titulares de geopolítica que elabora Blanca el Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Si aún dices mala cantidad de... necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada y disfruta de un verano increíble. Refréscate, bro. Radio Intereconomía. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Es momento ya de repasar en Pulso Geopolítico las noticias más relevantes de la jornada. Primero en forma de titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Continúan las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Conversaciones que se mantienen en Doha y que continúan aunque avanzan lentamente por culpa de las diferencias significativas entre las partes, sobre todo por lo que respecta a la seguridad y el terreno. En paralelo siguen los bombardeos y las operaciones militares israelíes en la franja. Tras su reunión con Donald Trump, Netanyahu ha asegurado que Israel está decidido a lograr todos sus objetivos en Gaza. Rusia lanza el mayor ataque contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Ataque con un total de 741 vehículos aéreos entre drones y misiles. Tras ello, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir sanciones contra Rusia, sanciones severas contra el petróleo que ha estado alimentando con dinero, dice, la maquinaria de guerra de Moscú durante más de 3 años, pero pide además sanciones secundarias a quienes compran ese petróleo y, por lo tanto, asegura Zelensky que patrocinan asesinatos. Continúan las conversaciones comerciales entre Washington y Bruselas. Y la Unión Europea, dice Ursula von der Leyen, se prepara para todos los escenarios posibles. Seremos firmes, preferimos una solución negociada, por eso estamos trabajando estrechamente con el gobierno estadounidense para lograr un acuerdo. Y a principios de semana tuve una buena conversación con el presidente Trump para impulsar el proceso. Buscamos un marco confiable desde el cual podamos seguir desarrollando nuestro negocio común. Así que el mensaje es claro, nos mantenemos fieles a nuestros principios, defendemos nuestros intereses, seguimos trabajando de buena fe y nos preparamos para cualquier escenario. Todo ello después de que Trump haya avisado que podría enviar una carta fijando aranceles a la Unión Europea en unos días. El presidente estadounidense ha anunciado además un arancel del 50% al cobre y ha asegurado que prevé otro de hasta el 200% a los productos farmacéuticos si sus fabricantes no se instalan en Estados Unidos. Se elevan a 109 los fallecidos por las inundaciones en Texas. Y aún se busca a más de 160 desaparecidos. Muchos de los cuerpos están todavía por identificar y todavía permanecen desaparecidas 5 niñas que estaban hospedadas en un campamento. En Francia, violento incendio forestal es en Marsella. Incendio que ha provocado 400 desalojos, 110 heridos leves y vuelos y trenes cancelados y que está afectando a la segunda ciudad más poblada de Francia con 850.000 habitantes. Según las autoridades, el incendio no está estabilizado, aunque sí bajo control. Keir Starmer recibe en Downing Street a Emmanuel Macron. Con él mantendrá una reunión que estará centrada en la inmigración ilegal y la defensa y seguridad. Tras el encuentro, ambos asistirán a un evento en el Museo Británico. Friedrich Merz se reúne, lo hace en Berlín, con el secretario general de la OTAN. Con el que abordará cuestiones de seguridad, pero también los retos actuales de la alianza. Posteriormente, ambos participarán en una ceremonia con motivo del 70 aniversario de la pertenencia de Alemania a la Organización Transatlántica. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a ampliar todas estas informaciones relevantes, Blanca. Las conversaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos entran en un momento crítico, por lo que la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen asegura que Bruselas está preparada para cualquier escenario. Seremos firmes, preferimos una solución negociada, por eso estamos trabajando estrechamente con el gobierno estadounidense para lograr un acuerdo. Y a principios de semana tuve una buena conversación con el presidente Trump para impulsar el proceso. Buscamos un marco confiable desde el cual podamos seguir desarrollando nuestro negocio común. Así que el mensaje es claro, nos mantenemos fieles a nuestros principios, defendemos nuestros intereses, seguimos trabajando de buena fe y nos preparamos para cualquier escenario. Las palabras de von der Leyen llegan después de que Donald Trump anunciase que en unos días podría enviar una carta a la Unión Europea informándole de los nuevos aranceles. Por ahora, Estados Unidos aplica unos aranceles del 10% a todos los productos procedentes de la Unión Europea y otros del 25% sobre las importaciones de acero, aluminio y vehículos, pero el mandatario republicano ha amenazado con elevar estos recargos hasta el 50%. Aranceles ha recordado von der Leyen que afectan al 70% del comercio total
de la Unión Europea con Estados Unidos, lo que representa, dice la presidenta comunitaria, medidas de escala y alcance sin precedentes. En este escenario, von der Leyen asegura que la Unión Europea trabaja día y noche para encontrar una solución, puesto que considera que los aranceles son malos para los negocios y ha subrayado que no es el único socio mundial que así lo cree. De ahí que la Unión Europea haya concluido recientemente acuerdos comerciales con el Mercosur, México y Suiza y esté trabajando para finalizar uno con India para finales de año. Von der Leyen asegura además que en un contexto en el que el mundo está buscando socios con los que pueda contar, Europa es ese socio, por lo que si bien este es un momento de riesgo para Europa, también hay oportunidades y depende, dice, del continente aprovecharlas. Y en un episodio nuevo de la guerra arancelaria, Donald Trump ha anunciado que impondrá un arancel del 50% a las importaciones de cobre y del 200% a los productos farmacéuticos. Pablo Llanone. Sobre los farmacéuticos entrarían en vigor en un año, pero los del cobre podrían hacerse efectivos el 1 de agosto junto a los demás aranceles denominados recíprocos. De esta manera se equipararía las tarifas ya impuestas al hierro y al aluminio, un dato destacado por Trump en su anuncio. Lo hicimos con el acero, como sabe, al 50%, con el aluminio al 50% y acabamos de empezar con la madera. Lo hicimos con coches y ahora lo haremos con el cobre. Creo que el arancel al cobre lo vamos a aumentar al 50%. Tras este anuncio, en la preapertura del mercado americano, los futuros del cobre se han disparado un 12%, ahora corrigen un 2,5%. Mientras, desde Latinoamérica, Chile y Perú miran con temor a estos nuevos aranceles. Javier Santa Cruz es economista. Fundamentalmente Chile, también Perú y Congo, o sea, son los principales productores. De hecho, Chile es el que tiene el mayor impacto porque provee prácticamente la mitad del cobre que se consume en Estados Unidos y la principal vía para consumir este cobre es la demanda industrial, con lo cual esos son los sectores más afectados. Con estos nuevos aranceles, Donald Trump podría buscar una mayor autosuficiencia del cobre. David Cortina es responsable de renta variable Santander PB. El tema del cobre es el tercer metal más consumido tras el hierro y el aluminio. Estados Unidos importa casi la mitad del cobre que utiliza. Entonces la idea es producir cobre en Estados Unidos y equiparar los aranceles al acero y aluminio. Esta subida de aranceles también se interpreta como una apuesta por la seguridad nacional, ya que el cobre es esencial para sectores de alta tecnología como la energía y la defensa. En alerta por esta noticia. Y no ha sido la única noticia que ha puesto en alerta a la industria tecnológica, ya que hoy el volátil suministro de tierras raras ha vuelto a ser tendencia, y es que China ha amenazado al ejército rebelde de Myanmar con detener la compra de tierras raras en caso de que no detengan su ofensiva contra el régimen militar de facto. Pablo. Ultimátum de Pekín, cuanto menos arriesgado, teniendo en cuenta su dependencia en exceso del país birmano. Ricardo Prego es doctor en química y profesor de investigación del CSIC. La mitad de las tierras raras que procesa China vienen de Myanmar, ¿no? Y en estos momentos pues el suministro está bajando y vosotros habréis visto seguramente que el precio del disprosio y del terbio se empiezan a disparar. En los últimos 6 meses, el Ejército de Independencia de Kachin, el principal grupo rebelde en el norte de Myanmar, ha logrado bastantes avances. Desde diciembre lucha contra la junta militar por la ciudad de Bamo, a menos de 100 kilómetros de la frontera china, donde se encuentra uno de los yacimientos más ricos del mundo de terbio y disprosio, óxidos de tierras raras esenciales para la fabricación de tecnologías como las energías renovables. Ya ha tomado 2/3 de la región y, en consecuencia, las exportaciones de tierras raras a China han caído un 50% en los últimos meses, amenazando con ello a la industria tecnológica global. Esta crisis en torno a las tierras raras se añade la experimentada en los últimos meses desde que en abril Pekín limitó las exportaciones de estos elementos como respuesta a la guerra arancelaria contra Estados Unidos. Rafael Martín es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Creo que esto simplemente forma parte de un tipo de negociación con la administración Trump y se van a ir relajando según vayan llegando a acuerdos con la administración estadounidense. Aunque ambos países ya han llegado a un acuerdo, al mercado de las tierras raras le cuesta respirar con calma en un terreno geopolítico convulso. Ante este escenario, la Unión Europea ha impulsado 5 proyectos de extracción y procesamiento de estos insumos, aunque 2 de ellos están en Malaui y Sudáfrica. Lucía Camporro es jefa de proyectos en Rheinmetall Expal Munitions. La riqueza mineral que tiene tanto Sudáfrica como Malaui, China está ahí. De hecho, China está muy metida en todo África.
con su principal proveedor, Myanmar, siendo un socio poco confiable. Dice que estos territorios africanos podrían ponerse en su punto de mira. De momento es algo que merece la pena pensar, teniendo en cuenta que a partir de mañana China podría hacer valer su ultimátum sobre Myanmar y perder acceso al segundo yacimiento más rico del mundo en tierras raras. Y Volodymyr Zelensky se encuentra ya en Roma, donde va a asistir a la Conferencia de Recuperación de Ucrania 2025. En Roma se reunirá con el Papa, pero también con el presidente italiano Sergio Mattarella, con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, con el enviado especial de Estados Unidos, Kate Kellogg. Que será mañana cuando comience la conferencia, una cumbre internacional con presencia de más de 50 países, 20 instituciones financieras y líderes de empresas europeas. Entre los objetivos principales, recaudar fondos para la reconstrucción de Ucrania, promover inversiones en sectores clave, coordinar un fondo europeo para facilitar garantías a empresas que inviertan en Ucrania. Durante el foro, Bruselas anunciará un nuevo paquete de reconstrucción de al menos 15.000 millones de euros. Italia, por su parte, ofrecerá créditos a empresas dispuestas a trabajar en Ucrania, mientras que Reino Unido y Canadá presentarán programas de apoyo legal y logístico. Previo a su viaje a Roma, Zelensky ha vuelto a exigir sanciones adicionales contra Rusia en respuesta al mayor ataque con drones y misiles desde que comenzó el conflicto hace ahora 3 años. Zelensky pide sanciones severas contra el petróleo que ha estado alimentando con dinero, dice, la maquinaria de guerra de Moscú durante más de 3 años, pero pide además sanciones secundarias a quienes compran ese petróleo y, por lo tanto, asegura Zelensky, patrocinan asesinatos. Ucrania ha informado que Rusia ha lanzado una cantidad sin precedentes de 741 amenazas aéreas en solo un día, comprendiendo 728 drones diferentes, incluidos más de 300 Shaheds y 13 misiles Kizal y Kasden. Luhansk sufrió la peor parte del ataque, pero también se documentaron daños en otras regiones como Dnipro y en Kiev. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Toca repasar las cabeceras internacionales, comparar cómo, según de qué país o de qué grupo empresarial sea cada uno de los medios, pone el foco en un asunto o en otro. Es una tarea compleja que desarrolla para nosotros Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Es obvio que hoy la guerra comercial continúa siendo tendencia después de que Donald Trump haya enviado cartas a 14 países anunciando ese arancel del 25% antes del final del plazo, del 1 de agosto. En China es uno de los principales temas de South China Morning Post. Dice que Malasia se enfrentará hoy al secretario de Estado de Estados Unidos, a Marco Rubio, quien ha viajado a la cumbre de la Asociación del Sudeste Asiático para negociar sobre aranceles. Por su lado, Indonesia, dice de South China Morning Post, abordará el asunto con optimismo y tratará de salir adelante. Entre tanto, además, el medio chino se regocija de que Canadá envía gas natural a Asia, lo que revela que existe el comercio de Ottawa más allá de Estados Unidos. Entre tanto, en Japón también es tendencia al tratarse de uno de los principales afectados por esas cartas enviadas desde Washington. Interesante el enfoque de los medios nipones según su línea editorial. Desde Nikkei Asia, de centro derecha, se enfatiza que la carta arancelaria de Trump destruye las esperanzas de Japón para una relación especial con la Casa Blanca. Además, se informa de que la industria nipona de las piezas de aviones y excavadoras se encuentra en juego por esta amenaza. Entre tanto, desde el Asahi Shimbun, de centro izquierda, se destaca que el presidente Shigeru Shiba promete continuar las conversaciones a pesar
mitad del arancel recíproco de Trump. Infunde de esta manera algo de esperanza a su audiencia. Nos vamos con el mismo asunto, pero hasta América. En Brasil, la guerra arancelaria destaca como asunto prioritario de la jornada. Pero en este caso no es porque hayan sido víctimas de una de esas misivas de Donald Trump, sino porque el presidente de Estados Unidos amenaza con imponer arancel a una materia prima crítica para el continente iberoamericano. Se trata del cobre, como les hemos contado, de los principales afectados serán Perú y Chile. El Gaceta de Povo nos informa de que Trump ha anunciado este arancel del 50% sobre este insumo crítico y también, como les hemos contado, ha informado de ese 200% de aranceles sobre los productos farmacéuticos. A este lado del Atlántico, en Europa, es curioso, pero en los medios consultados, la guerra comercial no tiene tanto peso como en las zonas anteriores, eso sí, salvo en Reino Unido. Pablo. Así es, desde la BBC destacan que Trump retrasa los aranceles al 1 de agosto, mientras el resto del mundo juega, dice, al hardball, es decir, al béisbol de manera bastante agresiva. Entre tanto, desde el Financial Times informan de que Trump deja aranceles más altos para Bruselas que para Reino Unido y también de que Trump ha puesto una pared tarifa, dice, alrededor de las fábricas del sudeste asiático, en alusión a esa carta que han recibido algunos de los países de esta región. Como decíamos, a rasgos generales, hoy en Europa parece que el foco, sin embargo, no está sobre esa guerra arancelaria. Abunda, de hecho, la mirada en torno a Oriente Próximo. Desde Reino Unido, The Guardian recoge los testimonios de un palestino que trabajó para la Unión Europea en Gaza. Pues bien, ha acusado este testigo a Bruselas de abandonarlo después de finalizar su cargo. Al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, el foco está en el número de víctimas que han padecido hoy en Gaza y en ese nuevo intento de Donald Trump de impulsar el controvertido plan de vaciar la región de gazatíes. Además, en el medio de izquierdas Mediapart se burlan de la nominación al Premio Nobel de la Paz que Netanyahu entregó a Trump en su visita a la Casa Blanca. Si hubiera lo opuesto al Premio Nobel de la Paz, dice el rotativo, Donald Trump podría entonces recibirlo. A todo esto, en Alemania, aunque el enfoque está más diversificado, también se habla de hecho de Irán. El asunto prioritario para la prensa germana vuelve a ser, un día más, también está más cerca, la guerra en Ucrania. Desde el medio de centro-izquierda Der Spiegel, el foco está en la relación entre China y Rusia. Informan, por ejemplo, de que soldados chinos luchan en el ejército de Moscú. Mientras, desde el rotativo de centro Die Zeit, informan hasta en 2 titulares de que Rusia ataca a Ucrania con un número récord de drones. En este caso no están tan cerca, pero también en Asia, uno de los pilares informativos de la jornada es la guerra que desarrolla Rusia en Ucrania. El foco es, en este caso especialmente, las sanciones a Rusia. Desde China, el CGTN dice que Trump aprueba la entrega de armas a Ucrania al tiempo que señala sanciones a Rusia, en alusión a un posible apoyo a ese proyecto de ley que el Senado estadounidense lleva meses planteando para imponer medidas punitivas contra Rusia. Entre tanto, desde Irán, el Iran Front Page eleva el tono con palabras groseras. De hecho, se hace eco de que Trump dice que Putin lanza, literal, muchas mierdas, mientras se plantea fuertemente apoyar el proyecto de ley de sanciones de Rusia que estábamos comentando. Y desde India, entre tanto, The Print dice que Zelensky exige sanciones, concretamente sobre el petróleo ruso, después del ataque de drones más grande de Moscú contra Ucrania. Es curioso también otro asunto que no queríamos dejar de mencionar, Pablo, porque en Japón la hostilidad mutua es histórica, es tendencia a una mirada negativa hacia China. Sobre todo lo vemos en el rotativo de centro-derecha Nikkei Asia, que se centra en el asunto en más de 4 noticias de su portada internacional. Informa, por ejemplo, de que China sigue endureciendo su represión a los derechos civiles y de que Pekín protesta por los saludos diplomáticos del cumpleaños del primer ministro indio, Narendra Modi, quien, como os decimos, ha felicitado al Dalai Lama, el líder espiritual del Tíbet, por su 90 cumpleaños. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores.
Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Más allá de sus aspiraciones bélicas, Rusia como potencia nuclear, como país más grande del mundo, pleno de recursos y con un pie en Europa y otro en Asia, siempre tiene mucho que decir en torno a sus relaciones diplomáticas y cómo se proyecta. Eso es justo lo que queremos explorar a continuación con Afganistán, con el Cáucaso Sur, cuestiones que dan que hablar y de las que charlamos ya con Sergio Castaño, coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Sergio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. Llama mucho la atención, al menos a mí me ha parecido impactante a la hora de entender cómo se relaciona Putin con el resto del mundo, su diplomacia también, ese reciente reconocimiento del gobierno talibán de Afganistán. Parece que es un punto de inflexión porque al final es el primer país que los reconoce como interlocutores válidos, al menos entre las grandes potencias. ¿Y esto qué supone estratégicamente o en el ámbito de la seguridad? No sé si está motivado Moscú por cuestiones de seguridad interna o qué intereses subyacen a esta decisión que no es común. Bueno, hay muchos intereses detrás de esta decisión de Rusia. Se criticaba en estos últimos años que Rusia colaborara y aceptara algunos sistemas políticos del África subsahariana, donde lleva años a través del grupo Wagner actuando, y era ya con intereses directos. Y esta decisión sobre el gobierno talibán, primer país que reconoce como tal el gobierno talibán, aunque hay países que han mantenido embajadas abiertas, pero lo que ya tenemos es una embajada de Kabul, una embajada de Afganistán en Moscú, ondeando la bandera. Y esto representa un punto de inflexión importante, porque el gobierno de los talibanes, que había sido tan criticado ya antes los atentados del 11S, cuando en el año 96 acceden al poder, yo recuerdo muchísimos reportajes que se podían ver en televisión sobre lo que era el gobierno talibán en aquel momento, y cuando vuelven al poder, la comunidad internacional da la espalda a Afganistán, se llega casi a un acuerdo tácito de decir, haced lo que queráis dentro de vuestro país, mientras no cobijéis a organizaciones terroristas. Y parece ser que Rusia está justificando ahora mismo el reconocimiento del gobierno talibán en la colaboración que puede llevar a cabo con los líderes talibanes para luchar contra el Estado Islámico y otras organizaciones que amenazan a Rusia. Pero detrás de esto hay muchas más cuestiones que van más allá de la amenaza terrorista o del terrorismo yihadista. Aquí hay intereses económicos, hay intereses geopolíticos y hay también una voluntad de Rusia por ir contra todas las posiciones que se adoptan tanto desde Estados Unidos como desde la Unión Europea y aceptar otros sistemas políticos que se alejan por completo de la democracia. Si recordamos, cuando en el año 2001 entra Estados Unidos en Afganistán, el objetivo era exportar un modelo político, un modelo económico, establecer la democracia en Afganistán, como también se trató de hacer lo mismo en Irak, y ahora lo que hace Rusia es ir contra todo esto. Es decir, pues la democracia no es el sistema único, hay muchos otros modelos políticos y el modelo talibán puede ser aceptado. ¿Qué busca Rusia? Rusia lo que quiere es ganar influencia en la región, tener una presencia económica. En Afganistán hay que construir infraestructuras, y además Afganistán es un país estratégico, que lo es para Rusia y lo es para China también. Claro. Porque la falange ruta china esquiva Afganistán
Pero al final Afganistán es un territorio con recursos naturales y que también puede ser considerado dentro de las ambiciones económicas de Rusia y de China. Rusia lo que pretende es, a través de Afganistán, poder establecer infraestructuras ferroviarias, carreteras, que le permitan llegar hasta los puertos de Pakistán y ahí tener una salida al océano Índico. Hay muchos intereses, luego pues habría que analizar los vecinos de Afganistán, también vecinos de Rusia, el papel que pueden jugar en este contexto, pero lo que está claro es que Rusia quiere ganar influencia en la región y Afganistán se sitúa como un posible socio. Claro, desde el punto de vista geoeconómico casi nos has apuntado algunas de las claves tú, Sergio, al hablar pues, de reconstrucción de infraestructuras, al hablar de acceso al Índico, pero desde el punto de vista geopolítico, ¿cuáles serían las ventajas para Rusia de tener esa influencia en Afganistán? Pues esta influencia en Afganistán permite consolidar alianzas en la región. Llama la atención que se llegue a este acuerdo con los talibanes cuando los talibanes surgen precisamente después de la invasión soviética del año 79. Los mujahidines fueron los que se fueron organizando y años después surgen los talibanes. Pero el tratar de controlar toda esta zona que fueron muchos países, antiguas repúblicas soviéticas, incluso Afganistán estuvo también bajo la influencia soviética durante mucho tiempo, permitiría a Rusia consolidar las alianzas no solo con las que fueron antiguas repúblicas soviéticas, Uzbekistán, Kazajistán, o que ya las tiene sólidas, sino extender su influencia hacia la India, estrechar los lazos con China, poder llevar a cabo proyectos comunes con China y de esta manera reforzar las alianzas que se vienen gestando desde hace ya más de una década, que se han consolidado a través de los BRICS, porque si analizamos, aquí Rusia busca estrechar lazos con China, estrechar lazos con India, también Irán, otro país del entorno que también podría facilitar las relaciones si Afganistán se convierte en un, ya no digo en un socio, pero sí en un país colaborador, y esto refuerza la posición de Rusia en esa ambición que tiene por crear un orden mundial alternativo y atraer a más países y ganar influencia, sobre todo en esta región. Permíteme, Sergio, que hablemos también del Cáucaso Sur. Sabemos que las relaciones con Azerbaiyán se han deteriorado. ¿Qué impacto tiene esa tensión en la geopolítica regional cuando sabemos que ambos son proveedores de petróleo, en un caso de una manera subrepticia casi, ¿no?, por las sanciones internacionales, en el otro de forma clara, bombeando su petróleo hacia Turquía? Pero en cualquier caso, los equilibrios de poder en el Cáucaso Sur siempre han sido muy delicados. Azerbaiyán cuenta con ese apadrinamiento de Erdogan y de Ankara, pero ¿por qué se llevan tan mal y cómo condiciona la situación de la zona? Bueno, esto no es algo nuevo, ¿no? Es un conflicto que se remonta a tiempos muy lejanos y que sitúa ahí también un equilibrio de poderes complicado por la posición de Turquía. Turquía que lleva ya unos años, a pesar de ser país miembro de la OTAN, jugando una posición ambigua en el juego de equilibrio total, y aquí las tensiones entre Rusia y Azerbaiyán afectan también a las relaciones con Turquía, pero creo que ahí está claro el juego de equilibrios, y Rusia tiene sus vínculos con Armenia, sus vínculos con otros países, y la cuestión energética pues termina siendo fundamental. Al final vemos cómo, más allá de las posiciones tradicionales y de las ideologías, incluso las religiones, hay aspectos económicos que llevan a que se pueda entrar en contradicción. Lo estamos viendo ahora con los talibanes, un sistema político, un modelo talibán que había sido rechazado por todo el mundo, era desaceptado, y aquí pues también nos encontramos con que las necesidades o las prioridades económicas pues llevan a que haya situaciones que incluso podrían escapar de los tradicionales juegos de equilibrio. Mencionabas, Sergio, Armenia. Hace poco teníamos en el programa al embajador de Armenia en España.
Y sabemos que la pertenencia de Armenia como antigua república soviética desde el principio estuvo dentro de esa organización de protección militar, no recuerdo ahora de cabeza el nombre, cómo se llama, pero bueno, en la que Rusia era un poco el garante de esa seguridad de muchos de sus países, pero cuando ha habido problemas últimamente con Azerbaiyán, que tiene mucha más potencia militar que Armenia, hemos visto cómo Nagorno-Karabaj ha sido devuelta por militares azeríes a la soberanía de Azerbaiyán. Hemos visto desplazados armenios. Da la sensación de que hay una cierta desatención, quizá por esa necesidad de poner el foco en Ucrania y todos los recursos militares, pero al final en esos equilibrios de poderes postsoviéticos se encuentra un país pequeño y débil como es Armenia, que confiaba en su momento en ese protector, con que no está ahí, ¿no? Quizá también aquí hay algo que analizar sobre la capacidad de Rusia de mantener abiertos tantos frentes. Claro, es que son muchos los frentes que tiene abierto. La prioridad ahora mismo es Ucrania, pero es que ha tenido hasta no hace mucho tiempo un frente abierto en Siria, y aquí lo que hace el Kremlin es priorizar sus recursos. La ambición de Putin ahora mismo va mucho más allá de tener esa influencia sobre las antiguas repúblicas soviéticas, que también, ¿no?, lo estábamos hablando antes, que una de los pasos que está dando Rusia hacia Afganistán es por ganar influencia en la región. Pero Rusia ahora mismo quiere ir mucho más allá, quiere que sus decisiones afecten a la geopolítica global, que puedan consolidar su posición fuerte en el mundo y limitar la hegemonía que durante mucho tiempo ha mantenido Estados Unidos y la Unión Europea, y para esto tiene que priorizar. Además, Rusia también tiene intereses en África, que lo estábamos comentando antes, y eso sitúa a Armenia pues en una posición secundaria, porque Armenia pues hoy en día no tiene la misma relevancia. Y también hablamos de Armenia, porque podemos hablar de las tensiones que se mantienen con Georgia, situaciones también tensas con Moldavia, muchas antiguas repúblicas soviéticas, en las que estamos viendo cómo en los últimos años la población rusa, las comunidades prorrusas, empiezan a reivindicar también, después de ciertos movimientos políticos, una mayor vinculación con Rusia, y esto es lo que está dando alas a Rusia a mantener cierta influencia, pero sin dedicar todos sus recursos, porque es consciente de que la prioridad ahora mismo está en el conflicto en Ucrania por la repercusión internacional que tiene el conflicto de Ucrania y la importancia que tiene Ucrania con respecto a otras antiguas repúblicas soviéticas. Es evidente que aquí opera, nos lo has explicado tú antes, un intento de demostrarle a las potencias occidentales que otra polaridad, otra multipolaridad es posible en el mundo actual, que las sanciones dan igual porque no está solo y que hay capacidad para demostrar que no es un paria internacional. Ahí tendríamos que entender quizá la parte primera que hablábamos en esta entrevista, Sergio, de relaciones pues con países como Afganistán, ¿no?, en esa línea de independencia o de reivindicación internacional. Sí, es marcar una nueva línea. Durante muchos años, desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, se había evitado, se había condenado cualquier sistema político que no apostara por la democracia. Pero bueno, cualquier sistema político, exceptuando Arabia Saudí y algunos otros países. Sí, doble rasero ahí. Aliado. Siempre ha habido un doble rasero, pero había determinados países que estaban señalados y con los que no se podía negociar. Este paso de Rusia lo que viene a demostrar es que se rompe por completo con ese esquema. Putin no da importancia a la democracia. Para el propio Putin, pues el sistema político ruso pues se aleja bastante de lo que serían los estándares democráticos de Estados Unidos o de Europa, y lo que quiere demostrar es que cualquier país, independientemente de su sistema político, puede ser un socio, que es algo que lo viene haciendo China. Lo que pasa es que China lleva a cabo movimientos mucho más suaves, más pausados, sin tanta repercusión. Claro, tiene más largo plazo en la mirada, sin duda. China tiene intereses en África, en muchos países con sistemas muy alejados de los modelos democráticos,
Y lo que quiere hacer Rusia es reforzar esta posición, pero dando un paso más y estableciendo relaciones diplomáticas con Afganistán, reconociendo al gobierno talibán, lo que quiere decir que el gobierno talibán podría terminar convirtiéndose en un actor internacional con capacidad para negociar con Rusia y con otros países, porque lo que decían los representantes afganos es que este será el primer paso para que otros países se sigan sumando, y países aliados de Rusia, lógicamente, pues van a hacer lo mismo. Tiene una repercusión diplomática verdaderamente importante. Un apunte breve para terminar. En esa línea se enmarca también ese empeño en el Foro Internacional de San Petersburgo, el Foro Económico, en la Cumbre de los BRICS. Por cierto, en la Cumbre de los BRICS dijo una cosa muy curiosa, no sé si lo escuchaste en esa teleconferencia, dijo: la globalización neoliberal ha fracasado, ¿no? Y esto sirve un poco casi para cerrar, ¿no? Al final, otro mundo en gobernanza es posible, otro mundo en economía es posible, y no estoy solo, tengo muchos interlocutores con los que contar, ¿no? Exacto, ha habido sanciones, ha habido un intento de aislamiento a Rusia, y Rusia lo que hace es mirar hacia otro lado. Bueno, esto ya desde unos días antes de que empezara la guerra en Ucrania, Vladimir Putin se desplaza a Pekín a la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, y ahí llega ya a acuerdos con Xi Jinping. Sí. Consciente de las sanciones que van a imponer desde Occidente. Y a partir de aquí lo que hace es abrir un abanico de posibilidades con otros actores a los que considera legítimos y con los que demuestra que puede negociar. Sergio Castaño, coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Sergio, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Tras el famoso Día de la Liberación en un ya lejano 2 de abril y la imposición unilateral de aranceles por parte de Donald Trump, el plazo de negociación que nos dijeron lo escribimos en mayúsculas como referencia de una guerra comercial inédita. Llegamos a ese 9 de julio tan relevante y de nuevo la Casa Blanca daba una patada al bote. En este caso, hasta el 1 de agosto. De todas formas, es momento de echar un vistazo a todo lo que se está produciendo en torno a esa estrategia económica de Trump y, sobre todo, a sus consecuencias. Lo hacemos con Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, de ICADE. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gonzalo, hemos visto esa prórroga, fecha límite hasta el 1 de agosto. En tu opinión, ¿qué supone esta extensión? Porque da la sensación de que los plazos son móviles de forma continua y de que no hay que atender mucho a límites y más a la cuestión de fondo, ¿no? Porque al final llega el plazo y se corre y no pasa nada. Bueno, eso de que no pasa nada es relativo. Hay que tener en cuenta que Trump anunció aranceles recíprocos en abril de 2025 con bases del 10% específicas del 11 al 50 en más de 80 países. Lo que sí que es cierto es que se otorgaron moratorias de negociación de 90 días y que se expiraron el 8 de julio. Y la nueva fecha, como bien decías, es el 1 de agosto. Pero hay muchos países a día de hoy donde se enviaron al menos a 14 países nuevas tarifas entre el 25 y el 50%, incluso el 200% en algunos productos, lo cual no es una patada hacia adelante. Es una estrategia clara de que se quieren redefinir las normas del comercio internacional. El hecho es así, es el poderoso y está poniendo sus propias reglas, pero en un contexto de relaciones comerciales internacionales habitualmente regladas, con instituciones, con árbitros, con mediadores, ¿esto qué supone, en tu opinión, Gonzalo, a futuro para las relaciones comerciales internacionales? Es un nuevo orden mundial. Es cierto que es una paradoja que el propio, digamos, líder o Armagedón, o hegemón, mejor dicho, de relaciones internacionales decida redefinir las reglas que él mismo definió. Pero claro, es así, es decir, esas reglas ya no le funcionan y Estados Unidos decide redefinirlas. Y en esas estamos. Ahora la Unión Europea está negociando un acuerdo en marco temporal con un arancel recíproco del 10% hasta que lleguemos a un trato
definitivo, ¿no? El objetivo, como bien decía, será el 1 de agosto, antes, pero no es que forcemos la máquina, es que al fin y al cabo Trump funciona como una ventana de Overton. Al principio era llegar al 2% en la OTAN, ahora hemos firmado 5%, y en los aranceles es igual. Hay países de la Unión Europea que están presionando para conseguir sanciones específicas. Los alemanes, sanciones para la exportación de BMW, de Mercedes, y la Unión Europea quiere que quite los aranceles actuales del 50% al acero, del 25% a los coches y del 10% al resto. Es una negociación continua y muy contrarreloj. Hay quien a esta estrategia de Trump le ha dado por compararla con la teoría del hombre loco de Nixon, ¿no? Buscando imprevisibilidad para forzar concesiones. En tu opinión, Gonzalo, ¿está funcionando? A mí los resultados me parece que no son lo brillantes que en principio debería esperar, o pienso yo que esperaba Trump, porque tiene un acuerdo menor con Reino Unido y Vietnam, que no es un tratado de libre comercio, tiene un pacto de desescalada con China, que no es ni siquiera acuerdo, y luego tiene imposiciones unilaterales, pero tampoco tiene capacidad para subsanar todos los déficits en los que va a incurrir de producción, porque, quiero decir, te dice las farmas que produzcan aquí, pero no producen de hoy para mañana. Los coches, hay un déficit, vende 17 millones de coches Estados Unidos, se venden en Estados Unidos y produce 10. 7 millones de coches no se producen de la noche a la mañana. Va a generarle también problemas internos. Sí, bueno, al final lo que estamos viendo es que ¿quién va a pagar esto? Esa es la pregunta, la gran pregunta. ¿Lo van a pagar los ciudadanos estadounidenses? Claro. Si queremos producir a nivel nacional, pues tenemos que llevar las fábricas allí. Si queremos llevar las fábricas allí, hay que ajustarse a la normativa, a los costes que hay, y que hay que traer los minerales, la energía, la mano de obra cualificada. Ya no es esa libre circulación comercial que había de la globalización. Las cadenas de suministro se están reconfigurando, haciendo lo que hemos comentado, de hecho, en este programa, el friendshoring, ¿no? Y el reshoring, que al final es repatriar la producción o acercarla a países de la órbita cercana para fomentar y tener buenas relaciones. Como bien decías, estos acuerdos son provisionales y menores. Reino Unido, Vietnam, China, falta Japón, Corea, la Unión Europea, India, que de hecho la Unión Europea es el mayor ente global a nivel comercial en términos de cifras, ¿no? Por su capacidad, por los millones de habitantes que somos y por el desarrollo que tenemos. Entonces, claro, se está poniendo contra las cuerdas y los efectos que está produciendo ya han supuesto que el dólar se está empezando a dudar de que pueda ser una moneda de reserva internacional. Claro. Mucha gente está yendo de nuevo al oro. Claro, precisamente te iba a preguntar por la moneda, porque da la sensación de que Washington está triunfando en cuanto a conseguir que el dólar se deprecie, que era otro de sus empeños, pues en principio para facilitar sin duda sus exportaciones, pero quería, cuadrando el círculo, que mantuviera su capacidad de intercambio internacional y de ser moneda de reserva. Da la sensación de que en cuanto a la capacidad de ser moneda de intercambio no ha cambiado demasiado las cosas, las estructuras son muy sólidas, el petróleo se negocia en dólares, etcétera, ¿no? Pero el billete verde parece que pierde peso como reserva de valor y eso no da la sensación de que lo pueda frenar Trump. No, y además está poniendo en duda pues esa fortaleza de la economía estadounidense, esa fortaleza de mantener las estructuras de la economía mundial, y está haciendo que países como Rusia y Pakistán negocien ya pues petróleo en el yuan, en el renminbi o incluso en otras monedas, y al final los países digan, oiga, si esto va a seguir así, si no tengo un socio clave en el que me pueda apoyar con un sistema sólido y donde todos sepamos cómo se juega y cuáles son las reglas de juego, esto es como es jugar un partido de fútbol y que la segunda parte, las reglas del fútbol son las de baloncesto. Claro. Y eso a nadie le gusta. Entonces, sí, es un riesgo que la moneda de reserva internacional no sea el dólar, porque ellos pelearon mucho cuando se impuso el sistema del Fondo Monetario Internacional y la cesta de divisas. Estamos hablando de que White luchó contra Keynes para que el dólar fuese la moneda de reserva y no una cesta, que es lo que actualmente, por otras cuestiones, y la gente al final se dio cuenta de que eso fue una gran victoria de Estados Unidos, porque controlaba realmente la producción de los dólares, las monedas que había en circulación, podía depreciarla cuando él necesitaba endeudarse, claro. Y eso es lo que va a cambiar. Claro, es que yo creo que la gente tendría que saber, en plan pedagógico me refiero, que teniendo en cuenta esa paradoja de Triffin, lo que te lleva en contra, ¿no? Ser la moneda de referencia, que siempre tienes déficits comerciales con otros países o que es más tendente hacia eso, pero que a la vez
que los países quieran acumular tu moneda y que sea la reserva de valor te permite en un momento dado de endeudamiento, de necesidad de endeudamiento, sacar la máquina del dinero sin consecuencias negativas, ¿no? Y eso lo ha estado aprovechando hasta la saciedad la Reserva Federal y por tanto Estados Unidos. Y eso ahora no se daría si cambian esas reglas. De hecho, efectivamente, hay que sumarle que Estados Unidos es una economía que hace dos cosas solamente: invierte y consume, no ahorra. ¿Quién le financia, como bien apuntabas? El resto de países. El resto de países, él tiene superávit a nivel de servicios y déficit a nivel comercial, pero es que el dinero europeo ha ido siempre a Estados Unidos porque era el que le estaba dando la rentabilidad. Y ahora el dinero europeo ha vuelto, se ha repatriado a tierras europeas por los procesos que hay de planes de desarrollo militar. ¿Eso qué significa? Que por primera vez la tendencia está cambiando y se cree que las empresas europeas van a ser más productivas que las empresas estadounidenses. Y eso significa que el dinero y la innovación y la productividad pasará de América a Europa, lo cual para Estados Unidos es un gran riesgo, sobre todo porque necesita la financiación para su economía. Una economía además tremendamente endeudada, que además con la Big and Beautiful Bill resulta que va a incorporar a cuando menos 3 billones más a su deuda, que ya es de 36 billones, que supera ampliamente el 100% del PIB, por lo tanto yo creo que está jugando con fuego. Pero en cualquier caso, Gonzalo, considerando el panorama actual, lo que hemos dibujado, es muy complejo este asunto, pero hemos hecho un dibujo por lo menos de la situación. ¿Cuáles son los escenarios más probables? En tu opinión, sé que es imprevisible completamente, que no eres adivino, pero para esta guerra arancelaria en los próximos meses, ¿y cómo nos van a afectar esos escenarios? Porque van a afectar tanto a la economía de Estados Unidos, que en mi caso al menos me preocupa menos que le preocupe a Trump, pero sí al comercio global y a la economía de todos. Bueno, pues ya se está viendo. Alemania está teniendo problemas en sus exportaciones de productos, de bienes. España tendrá, consecuentemente, que verá que sus vecinos europeos no vendrán a visitarnos los turistas, nuestra principal industria, que tendremos como mínimo un 10% recíproco de aranceles entre Europa y Estados Unidos, y además tengo dudas si Estados Unidos no va a poner aranceles más fuertes porque Airbus está copando el mercado internacional de aviones porque China ha vetado la compra de Boeing y Boeing ha tenido una serie de fallos que afectan a su imagen, ¿no? Entonces este tipo de sectores estratégicos, aeroespacial y a nivel de comercial va a afectar. El euro digital, por ejemplo, la estrategia de Europa para dejar de depender de Visa y Mastercard, dos empresas esenciales a nivel comercial de las tarjetas. Va a ser mucha incertidumbre y veremos si no mayores aranceles. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Gonzalo Gómez de la Calle es profesor de Economía y Relaciones Internacionales en ICADE. Ha sido un placer, Gonzalo, como es habitual, entender contigo ese complicado pensamiento y estrategia que está desarrollando Donald Trump y que nos está condicionando a todos. Gonzalo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Un placer. Adiós. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Hemos reflexionado sobre lo que supone traicionar a los amigos, en este caso tratando igual de mal a quienes son tus socios que a quienes no lo son. Les hemos contado las noticias más relevantes del ámbito geopolítico de la jornada y hemos ahondado tanto en la deriva diplomática rusa, con sorpresas como el reconocimiento oficial del régimen talibán, como en el punto en el que estamos ahora mismo con la guerra arancelaria. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde, sigan escuchándonos y mañana más. Hasta mañana. Me he hecho una cuenta. ¿Qué cuenta? La que me sale a cuenta. ¿Qué me cuentas? Te cuento que el primer año te da un 3% TAE hasta un saldo de 20.000 euros solo por domiciliar la nómina. No tiene comisiones y la contratas desde el móvil. Pero cuéntame más. Es la requete cuenta digital de Unicaja. Eso está requete bien, ¿no? Y con más requete ventajas en unicaja.es. Date prisa y ábrela antes del 31 de agosto. A esta cuenta le corresponde un nivel de riesgo 1 color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósito Español. Garantía capital 100.000 euros por depositante entidad. 3% TAE. 2,967% TIN. Liquidación trimestral de intereses. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.